Eh, bueno, vengo a contaros que he descubierto una cosa. Yo sola, leyendo la Biblia para una cosa, para otra cosa. Eh, y me ha dejado muerta en el mejor sentido de la palabra. O sea, me ha dejado como... Ahora tengo que volver a leer todo el Nuevo Testamento con otros ojos. Y de repente todo tiene muchísimo más sentido. Y en cuanto os lo explique, creo que a muchos os va a pasar como a mí. Los que sois cristianos viejos, como yo, que habéis nacido en la iglesia o que en algún momento jóvenes llegasteis a ella, siempre habéis escuchado esta clase de predicación, esta enseñanza que dice que la salvación consiste en librarte del infierno. Y siempre que se predica acerca de la salvación, siempre que se hace una llamada a la salvación, es en torno a los conceptos del cielo y del infierno. La recompensa es que cuando te mueras vas a ir al cielo y no al infierno. La recompensa de aceptar a Cristo es que te va a librar de ir al infierno cuando te mueras. Incluso hay predicadores muy venidos arriba que están absolutamente convencidos de que es que se predica muy poco acerca de esto. Yo no vengo ahora a cuestionar los conceptos ni las doctrinas sobre el cielo y el infierno, porque no es el motivo de este podcast. Yo lo que vengo a cuestionar es que si somos realmente, con perdón, literalistas de la Biblia, sucede una cosa. Cada vez que en el Nuevo Testamento se habla de salvación, no se habla de cielo y de infierno. Y os lo puedo asegurar, porque he cogido mi Biblia, he cogido la concordancia de Parker, he cogido el Nestle Aland, me he ido a una concordancia en castellano y he empezado a buscar referencias. Y he hecho una tabla con todas las referencias. ¿Y sabéis una cosa? En todos los textos donde aparece el verbo salvar o el sustantivo salvación o cualquier palabra relacionada, aunque realmente son esas dos las que aparecen en el Nuevo Testamento, no coincide nunca, ni cerca siquiera, con los textos donde se habla del infierno. Hay unos textos donde se habla del concepto de infierno de diferentes maneras, y hay diferentes conceptos que en las lenguas occidentales se ha traducido como infierno, que eso es para hablar otro día, ¿vale? Pero es que no coinciden nunca con ninguna explicación de lo que es la salvación, nunca, jamás, en todo el Nuevo Testamento. En serio, que es que lo he buscado, os lo prometo, es así. Así que me he puesto a buscar cuando habla de salvación, cuando utiliza el verbo salvar, cuando utiliza el sustantivo salvación, en qué contexto lo hace. Y he ido buscando estas referencias y lo más común es que, como sucede en Hechos 2, sea contextos en los que habla de vida y muerte. Pero no es una vida y una muerte en la que tú puedes hacer la analogía o la relación directa de vida es igual a cielo y muerte es igual a infierno. Ni tan siquiera es eso. Está hablando de otros conceptos, de unos conceptos más poéticos, no sé cómo describirlos, de la vida y de la muerte. No se refiere solamente a la muerte física, sino que también se refiere a otra clase de estar muerto. Y cuando se habla de la vida y de la salvación, se refiere a otra clase de estar vivo. No se refiere a estar respirando, a que tus células funcionen. Se refiere a algo mucho más profundo del ser humano y casi siempre está asociado con la alegría y con la felicidad. Y cuando comprendes que el concepto de salvación en el Nuevo Testamento no está asociado al binomio cielo-infierno, sino que está asociado al binomio vida y muerte, y desde una perspectiva espiritual, de repente, os lo puedo asegurar, es como si me hubiera metido dentro de una esfera de luz y todo hubiera cambiado. He empezado a leer textos que yo había leído durante toda mi vida en el Nuevo Testamento y de repente tienen otra luz y tienen muchísimo más sentido. Todo tiene mucho más sentido, desde las palabras de Jesús hasta el último punto del Apocalipsis. De repente todo encaja muchísimo mejor, pero no os podéis ni imaginar hasta qué punto. Os voy a poner algunos ejemplos. A ver si soy la única a la que le ha pasado esto con este texto de 1 Corintios 15, el versículo 19. Os lo leo en la Nueva Versión Internacional. Dice: si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los mortales. Yo cuando leí este versículo lo escuchaba antes, no sé cuándo, pero antes de darme cuenta de esto. Pensaba, es al revés, está mal. ¿A vosotros no os ha pasado nunca? Aquí lo que está diciendo Pablo es que
le está echando en cara a los corintios que no tienen esperanza para más allá de la muerte, que toda la esperanza que tienen tiene que ver con su vida actual, con que su vida actual sea buena y sea plena y sea fructífera. Y claro, yo pensaba, a mí nunca me han dicho eso. De hecho, el versículo en el que yo he creído siempre es: si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para la vida futura, para la vida venidera, para el más allá, seríamos los más desdichados de todos los mortales. Siempre me ha dado la sensación de que Pablo lo estaba diciendo al revés. A mí siempre me han enseñado que la esperanza es para el más allá, no para aquí. Aquí, pues bueno, te las apañas como puedes, pero lo importante es que tú no vayas al infierno. Y resulta que Pablo está diciendo, o sea, lo que nos está diciendo es que los corintios creían precisamente lo contrario. Y lo que Pablo les está diciendo, está muy bien que creáis eso, pero es que hay mucho más allá. Es loco. Pero de repente también me pasa con Efesios 2. Yo llego a Efesios 2. Ya sabéis, este versículo que se suele utilizar mucho. En otro tiempo estabais muertos en vuestras transgresiones y pecados. La Reina Valera dice en vuestros delitos y pecados, ¿no? Y empieza a hablar de en qué consistía esa muerte. Y luego, a partir del versículo 4, dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, cuando aún estábamos muertos en pecados. Y otra vez es este concepto de la vida y la muerte, que Cristo viene a traernos vida. Cristo viene a traernos vida. Cuando se entiende este pasaje con esa cosa en la cabeza de que la salvación solo consiste en que no te vas a ir al infierno y que ya te puedes dar por satisfecho, yo nunca había conseguido encajar este texto. No había conseguido ver la riqueza literaria que tiene, la riqueza poética, la riqueza de pensamiento, porque estaba obsesionada con que me diera pistas para una clase legalista de doctrina, ¿no? Y resulta que no, que es un gran texto poético en el que te está hablando de un concepto de vida y de muerte que no es al que estamos acostumbrados a pensar. Porque nosotros, para ser cristianos, la verdad es que tenemos un concepto muy materialista de la vida y de la muerte. Vale que pertenecemos a esta generación, pero el concepto bíblico de vida y de muerte es otra cosa un poquito diferente. Y aquí en Efesios 2 lo deja clarísimo. Resulta que se nos ha dado vida, se nos ha unido con Cristo, se nos ha dado la riqueza de su gracia, se ha derramado la bondad sobre nosotros. Hemos sido salvados mediante la fe por la gracia. Y esto no procede de nosotros, sino que es el regalo de Dios. Y utilizamos este versículo para hablar de muchas otras cosas, de cómo la fe es por gracia y no por obras, la salvación, pero no lo utilizamos para darnos cuenta de que la salvación es por gracia, pero ¿para qué quieres la salvación? ¿Para qué la quieres? ¿Solamente para no ir al infierno? No tiene sentido. Cuando lo ves en su contexto dices, pero si de lo que te está hablando es de que te quiere hacer feliz, de que te quiere hacer pleno, de que te quiere dar ese poder maravilloso del amor de Dios que hace que te sientas capaz de cualquier cosa. Aunque seas la persona más débil, más inútil y más flacucha de la humanidad, ese amor de Dios te justifica, te da sentido, se convierte en el centro de tu existencia, en el centro de tu identidad y hace que todo lo demás gire alrededor de ese amor y hace que toda la realidad que hay a tu alrededor cambie. ¿Cuántas personas hemos experimentado eso? Y sin embargo sentíamos la desconexión doctrinal, cognitiva, con la predicación de la salvación. Porque nunca hemos pensado en la salvación en un concepto de vida y de muerte, de estar vivos espiritualmente. Siempre lo hemos pensado de esta otra manera, al menos a mí me ha pasado, porque es lo que nos han enseñado siempre. Y de repente todo tiene sentido. Y os he dicho esto de Corintios, os he dicho esto de Efesios, pero es que estoy pensando ahora también en Colosenses. Es que de repente todo tiene mucho más sentido. Y de repente estoy pensando en Jesús diciéndole a la mujer que quien cree en Él tendrá, de su interior surgirán ríos de agua viva. Y veo cómo se conecta con esta enseñanza. Está todo el rato hablando de lo mismo. Da igual que los cristianos evangélicos occidentales del siglo XX se hayan empeñado en predicar una y otra vez sobre el cielo y el infierno, y no quiero poner en cuestión esas doctrinas. El problema está en que no han estado predicando bien sobre esto, porque esa predicación no se basa en la salvación. Surge de otro lado y debería predicarse desde otra perspectiva. Cuando hablan de la salvación, deberían ceñirse a lo que dice la Biblia.
Y la Biblia habla de la vida eterna, de la vida abundante, de la vida que comienza hoy, en este momento en el que tú aceptas a Jesús. De hecho, si volvemos a Hechos 2, el propio texto del discurso de Pedro ahonda en esto, porque justo después de que él cite este pasaje precioso del profeta Joel acerca de que el Señor derramará su espíritu sobre todo género humano, vuestros hijos e hijas profetizarán, tendrán visiones los jóvenes y sueños los ancianos. Y es este momento, este mensaje de inclusividad total, de igualdad, de cierta justicia en el amor de Dios. Dice este versículo, que es el punto final de la cita del profeta Joel: y todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Y luego sigue hablando de la vida y de la muerte. Y vuelve a citar otra vez el Antiguo Testamento, esta vez cita a David y el Salmo 16. Y vuelve a decir: me has dado a conocer los caminos de la vida, me llenarás de alegría en tu presencia. Y esto está en Hechos 2, está hablando de la salvación, y entonces desarrolla qué es la salvación y acaba en este pasaje del Antiguo Testamento, de nuevo, de David. Y él conecta los puntos, igual que yo los estoy conectando ahora. Fijaos, toda la Biblia nos está hablando de que la salvación es esta vida preciosa, alegre y perfecta que Dios nos ofrece, incluso en este mundo horrible en el que nos ha tocado vivir. No quiero negar que la salvación se habla en términos de perdonar los pecados, pero también deberíamos renovar el concepto de pecado, porque visto desde esta perspectiva tampoco me encaja. Visto desde la perspectiva de Efesios 2, no sé, lo que siempre me han dicho que es el pecador, de repente tampoco me encaja demasiado bien. Así que, no sé, tendré que echarle tiempo. Pero de repente tengo esta sensación de que esta convicción profunda, de que la salvación, que yo ya sé que tengo, es como una verdad, un amor, una realidad profunda que echa raíces en mi ser y que alcanza mi cuerpo y alcanza mi alma y alcanza mi espíritu, y es algo que me alimenta, que me da vida, algo que crece en mí, y que fuera, más allá de donde están estas raíces, puede haber huracanes, puede haber inundaciones, puede haber sequías, pueden haber todas las desgracias que queramos, que no va a haber manera de que estas raíces sean arrancadas de aquí. Para mí eso es el amor de Dios. Para mí eso es la promesa de la salvación. Y de repente todo tiene sentido. Así que quería compartirlo con vosotros. Puede que muchos ya lo sepan, pero es que yo me acabo de dar cuenta. ¿Por qué llevo toda la vida creyéndome esta predicación? Cuando resulta que si lees la Biblia, en cuanto la lees un poquito con profundidad, deja de tener sentido. Tenemos que revisar lo que creemos. Sobre todo si queremos creer la Biblia, tenemos que entenderla como ella se merece que la entendamos. De momento yo me voy a tomar la libertad, no sé, de ir ahondando en esta bola de luz y de paz y de comprensión que me acaba de golpear cuando he descubierto que el mensaje de la salvación gira en torno a la vida y a la muerte. Y voy a disfrutar de esto, voy a disfrutar de volver a leer estos pasajes por los que he pasado millones de veces, bueno, no millones, pero unas cuantas decenas, sí, seguro. Voy a aprender a leerlos con otros ojos, voy a volver a leerlos con esperanza, voy a volver a leerlos con sentido, con verdad, con que está diciendo cosas que me sirven para mí, para hoy. Es una maravilla poder tener un texto que te explica cuál es tu experiencia espiritual hoy en día. La verdad es que tengo ganas de volver a releer pasajes que había abandonado hacía muchísimo tiempo, a los que había renunciado hacía muchísimo tiempo. Da que no he peleado yo con romanos o con tesalonicenses y yo qué sé, por poner un ejemplo, ¿no? Y de repente me apetece un montón volver a leerlo, porque estoy segura de que con esta idea en la cabeza, pasajes donde antes no entendía nada de lo que estaba diciendo, ahora van a cobrar otro sentido completamente diferente. Y creo que lo que me ha pasado a mí hoy es lo que pasa a cada uno de nosotros cuando dejamos que el Espíritu Santo nos acompañe cuando leemos la Biblia. Espero que podáis, no sé, tener esta experiencia y este pequeño viaje espiritual conmigo. No sé, contadme si a vosotros también os ha pasado, si también os resuena de esta manera tan profunda, si os da esta sensación de paz, de libertad tan maravillosa. Porque merece la pena compartir esto entre nosotros y merece la pena compartirlo con los demás.
y espero que nos veamos pronto. La segunda temporada no tardará mucho. Y mientras tanto, pues, oye, os dejo esto aquí, este regalito, este nuevo viaje sobre los antiguos textos con una nueva y bonita luz. Hasta luego. Si os gusta este podcast, podéis invitarme a un libro o a un café para que pueda seguir haciéndolo. Os dejo el enlace para mi página de Buy Me a Coffee en la descripción. También sería genial si podéis compartirlo o dejar un comentario, una reseña, para que así pueda alcanzar a más gente y más gente pueda llegar a este rinconcito tranquilo bajo la higuera y podamos seguir hablando de las cosas de la vida y de la espiritualidad con esta alegría y esta naturalidad y este poquito de inconsciencia que nos hace bastante felices. Muchas gracias.